Hola, ¿qué tal alumnos y alumnas? ¿Cómo andan en esta cuarentena que parece hacerse ya poco eterna, ¿no? Bueno, bien. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema de historia argentina, la década del 90, ¿no? Ya pasamos la etapa de la dictadura, el gobierno de Alfonsín, y ya entramos en la década del 90. Con la particularidad de que ya se está terminando el siglo XX. Entonces como que termina esa etapa tan importante de la historia, de que vinieron las guerras mundiales, después la Guerra Fría. Bueno, esos enfrentamientos bélicos a gran escala se acaban, entonces empieza una nueva etapa de la historia. Y Argentina también va a ser, de cierta manera, protagonista, como lo fue en el siglo XX, de eventos mundiales importantes, aún sin haber participado en alguna de esas grandes guerras, ¿no? Bien, bueno, yo puse acá en la miniatura a Carlos Menem, el presidente que fue protagonista de la década, una imagen del billete de un peso porque era digamos, lo más representativo que fue la ley de convertibilidad de aquella época, ¿no? Pero bien, vamos a hablar directamente, vamos a arrancar por el contexto internacional, nacional, perdón, primero. Bueno, nosotros veníamos de la década del 80, que ya se había heredado de la época de la dictadura, el problema de la hiperinflación, que los precios aumentaban constantemente por varias cuestiones, por el aumento del dólar, por el aumento de la emisión monetaria, al punto en el cual, bueno, acá tenemos una etapa de Clarín que habla de un aumento de los estatales del 169%, y acá tenemos un gráfico, que no sé si se logra ver bien, que dice que en el 89 llegó a haber un 3000% de inflación. Y en el año 1990 un 2300. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios aumentaban 30 veces, 23 veces del valor. Una economía que era prácticamente insostenible. No había posibilidad de ahorrar o de planificar alguna compra por el nivel de inflación y de aumento de precios que había en aquel entonces. Eso en cuanto al contexto local. Bien, bueno, ahí he hecho una pausa. Bueno, y en el contexto internacional, que es el que viene ahora, a ver dónde lo puedo acomodar. Bueno, vamos a ponerlo acá por el principio. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había hablado de la Guerra Fría y de las guerras mundiales, no? Bueno, el símbolo de la Guerra Fría durante toda la segunda mitad del siglo XX fue el famoso muro de Berlín en Alemania. Bueno, a fines del 89 el muro es derribado, entra en crisis el régimen socialista de Alemania Oriental y se produce la unificación de Alemania. Y en el año 1991 se produce la desintegración de la Unión Soviética. Acá tenemos fotos de Boris Yeltsin, el presidente de aquel entonces, con la bandera rusa, y acá lo tenemos dándole la mano a George Bush padre, por las dudas, ¿no? Que después vino más adelante. Bien. A ver dónde me puedo poner. Bien. Bueno, se integra la URSS, se acaba la Guerra Fría y queda Estados Unidos como el gran líder del mundo, digamos, el bloque capitalista había ganado la Guerra Fría, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, como que en el mundo se armó, digamos, un alineamiento automático de muchos países. ¿Por qué? Porque era la gran potencia vencedora. Entonces ya no pasaba como en el siglo XX, que siempre estaba en disputa cuál era el liderazgo. Acá el liderazgo estaba en el bloque capitalista y precisamente en Estados Unidos, ¿no? Bien, bueno, en ese contexto internacional, Menem asume el gobierno, nombra un primer ministro, Arturo Roy, que muere a los pocos días. Después viene Néstor Rapanelli, el ministro de Economía del 89, y empiezan a armar un plan para tratar de frenar la inflación achicando los gastos. Y uno de los mecanismos para achicar el gasto público, ¿no? Y para evitar emitir dinero y que el Estado gaste mucha plata, fue
privatizar las empresas de servicio público. En aquel entonces, la empresa YPF, Gas del Estado, Aerolíneas, la empresa telefónica, Entel, y los ferrocarriles eran empresas que generaban mucho gasto al Estado, ¿no? Después estaba el debate de por qué generaban gastos, si lo hacían porque en realidad el objetivo no era ganar dinero de las empresas, sino brindar el servicio, y por ende, digamos, la empresa de ferrocarriles, por ejemplo, no se financiaba con los boletos que vendía, con los pasajes, sino que necesitaba un financiamiento extra del Estado, porque los gastos eran mayores a la recaudación. Lo mismo le pasaba a Aerolíneas Argentinas, no le pasaba a YPF, por ejemplo. A Entel también sí le pasaba que gastaba más de lo que recaudaba. Pero bueno, el asunto era que entraron todos en la misma bolsa y se decidió privatizar todo y abrirse a las inversiones extranjeras, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la normativa mundial de alinearse con el capitalismo y Estados Unidos. Entonces se buscó bajar la inflación achicando los gastos del Estado, sobre todo con estas empresas, ¿no? Bien, se vendieron las empresas. Bien, bueno, ahí tuve que hacer una pausa en un momento. Bueno, inversores privados, extranjeros y locales invirtieron en estas empresas porque resultaban en realidad un gran negocio. Lo primero que hicieron fue achicar gasto echando empleados porque estas plantas, estas empresas tenían plantas de empleados muy numerosas, y la forma en la cual sea rentable el negocio fue con pocos empleados, ¿no? En aquel entonces se decía como que esto era un elefante que gastaba mucho y que tenía muchos empleados que no eran útiles y demás. Bien, bueno. Aún así, en los primeros años no rindió este mecanismo, digamos, esta idea de que con solo vender las empresas alcanzaba. Entonces se decidió una medida muy novedosa, que fue la ley de convertibilidad, ¿no? Acá aparece Domingo Cavallo, que fue el ministro más notable de la década del 90, ¿no? El que más todos recuerdan. ¿Por qué? Porque fue el autor de la ley de convertibilidad. Bueno, ¿en qué consistía esta ley? ¿Cuál era el secreto de la ley? Digamos, el dólar, vieron que nosotros sabemos que se vende en el mercado a un precio determinado, sube y baja según la demanda de pesos que hay. Y entonces se decía que una de las causas de la inflación era el aumento del dólar. Que cada vez para comprar cosas importadas que se compran en dólares se necesitaban más billetes locales. Entonces lo que hace el gobierno de Menem es sacar una moneda nueva. La moneda anterior era el austral. Elimina el austral. Vuelven a poner el peso argentino, que fue la moneda histórica, con la ley de convertibilidad, que decía que un peso era igual a un dólar, y esa ecuación era inalterable. No se podía cambiar. Por ley, ya no era el mercado el que decidía cuánto valía un dólar, un peso, o un dólar, que era lo mismo, sino que era el mismísimo mercado. Y la cuestión funcionaba así. Me voy a poner acá si se ve poco. Funcionaba de la siguiente manera. El Banco Central debía tener la suficiente cantidad de reservas como para responder a la gente que quería ir a comprar dólares. Por lo tanto, el Banco Central debía tener la misma cantidad de reservas en dólares que los pesos circulantes más los depósitos, ¿no? Es decir, si todos querían ir a comprar un dólar, el Banco Central tenía cómo responder, cómo vender dólares. Bien. Entonces, si el Banco Central tenía 30.000 millones de dólares, debía haber en la calle circulando 30.000 millones de pesos
tanto en la calle como en los bancos, en los depósitos. Bien, esto generaba un problema. ¿Por qué? Porque lo que podía pasar era que, suponer, en un principio el Banco Central consiguió dólares. ¿Por qué? Porque con las ventas de las empresas nacionales, de las privatizaciones, se recaudó dinero, porque el Estado vendió sus empresas a agentes privados, y además vinieron muchas inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque al acabarse la Guerra Fría, al irse el peligro comunista de los países emergentes como Argentina, todos los empresarios y los financistas de Estados Unidos empezaron a expandir sus inversiones fuera de Estados Unidos. Total, ellos habían ganado la guerra, el capitalismo iba a dominar, no había más problemas, digamos así, por decirlo de alguna manera, de que le puedan cerrar las empresas o algo así. Entonces, invirtieron en los países emergentes que se alinearon automáticamente con Estados Unidos. El gobierno de Menem, Argentina, fue uno de esos que se alineó automáticamente. Entonces, inmediatamente vinieron muchas inversiones en dólares, tanto para las empresas privatizadas como inversiones en general. Y eso logró que el Banco Central se llene de dólares. Entonces podía emitir pesos. Bien, era una cosa que por un momento era maravillosa, porque después de tantos años de sufrir la inflación, la falta de dólares, de golpe en un par de años aparece así como mágicamente un montón de dólares y el dólar no aumenta y los precios tampoco aumentan, ¿no? Porque además otra de las cosas que hizo Cavallo, que ahí no aparece en el cuadrito, fue que digamos, abrieron la importación para que vengan productos más baratos y puedan competir con los locales. Y de ese modo evitar que los productores locales aumenten los precios. En esa época se puso de moda poner locales de regalería llamado Todo por 2 pesos, en la cual la gente iba y con 2 pesos se compraba algún objeto, algún artículo y lo regalaba, lo usaba, no sé. Tipo bazares de regalos y demás, ¿no? Entonces venían todas cosas importadas de Brasil, de China, de países del Oriente y demás, y bueno. Entonces, entre que el dólar no aumentaba, porque tenía la ley el precio fijo, más que había muchas importaciones, la inflación automáticamente casi que se detuvo. En un par de años llegó a estar en cero casi, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo estaba contento, estaba feliz porque podía ahorrar. ¿Qué pasó? Si bien esto provocó el hecho de que vengan muchas cosas importadas, más que las empresas privatizadas expulsaron un montón de gente, esto provocó que igual mucha gente se la rebusque juntándose algún trabajito, haciendo alguna changa. Total, digamos, había como una cierta seguridad económica porque la moneda era estable. Entonces, digamos, a quien lo echaban del trabajo, en la indemnización podía ponerse un pequeño negocio, un kiosco, una remisería, no sé. Estoy pensando en lo que estaba, un parripollo, lo que estaba de moda en aquella época. Yo era adolescente y estaba en la secundaria y me acuerdo. Entonces no se generó un conflicto así o sea, la desocupación no generó una pobreza así extrema. Ni una pobreza permanente, ni una pobreza masiva. Porque la gente de alguna manera se la rebuscaba y el poco peso que tenía, lo poco que ganaba haciendo alguna chanca, le rendía. Porque al no aumentar los precios podía hasta capitalizar ese dinero. Bien. Bien, bueno. Y además de todo esto, digamos, de este flujo de dólares que venían por las privatizaciones y por las inversiones,
Otro de los mecanismos en el cual el gobierno obtuvo dinero fue a través de las famosas AFJP, como están acá, Asociación de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. ¿Cómo era que funcionaba esto? Digamos, desde que aparecieron las jubilaciones en el siglo XX, el objetivo era, digamos, tratar de que se cobren las jubilaciones por la gente grande que ya no trabaja, financiado ¿por qué? Por los mismos trabajadores que en este momento están trabajando en blanco, lo que hacen es aportar al ANSES, digamos, en este caso, y con ese dinero se le paga a los jubilados actuales. Es decir, el de hoy en día es un sistema solidario, como lo fue en gran parte del siglo XX desde que se empezó a organizar. Bueno, acá lo que propuso el gobierno fue que ese dinero, en vez de ir a financiar a los jubilados actuales, vaya a una especie de caja de ahorro personal, a un fondo, y que ese fondo se invierta en inversiones varias financieras que realizaban los bancos o estas asociaciones financieras, estos fondos, ¿no? Acá ven que hay unos dibujos con las marcas de las empresas. Orígenes, Máximo, no importa cómo lo llamamos. Entonces, ¿qué pasaba? Con ese dinero se invertía en fondos de todo tipo. Incluso también se realizaban inversiones en la economía argentina. O sea que ese dinero iba para flujo de dólares, ¿no? Podía también transformarse en inversiones productivas o en inversiones en el extranjero, en lo que sea, ¿no? Finalmente, bueno, después terminaron prestándole plata al gobierno para que pague cosas, entre ellas las jubilaciones, ¿no? Pero bueno, en un primer momento es como que la economía argentina se encuentra con muchos dólares de todo tipo, estaban todos felices, las cosas, los precios no aumentaban, había inversiones, se había acabado la Guerra Fría, el peligro comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Viene el año 95, Menem gana las elecciones sin problema, pero precisamente en ese año empieza a generarse un problema, digamos el conflicto que hipotéticamente iba a tener la ley de convertibilidad, con el famoso efecto tequila, ¿no? ¿Por qué tequila? ¿No? Yo puse acá la bandera de México, una fotito de la bebida, el tequila con el limón, ¿no? El limoncito. ¿Por qué? Porque fue una crisis que se empezó a generar en México. México en ese entonces era un país emergente, como el nuestro, más grande, pero es un país subdesarrollado también, que había entrado también en una crisis económica, en la cual, digamos, el Banco Central no había logrado recaudar suficientes dólares para tener el equivalente en pesos, ¿no? Tenían un sistema no como el de la convertibilidad, pero más o menos un lineamiento general, y este lineamiento fracasó. Fracasó porque México no pudo desarrollarse, no pudo conseguir inversiones en dólares, entonces empezó a generarse como un problema entre el circulante y lo que había en el Banco Central mexicano, que no sé precisamente cómo se llama, pero bueno. Entonces, los grandes inversores mundiales se asustaron y empezaron a retirar sus dólares de México. Y eso hizo que empezaran a desconfiar en general de todos los países emergentes. Entonces los inversores internacionales se empezaron a decir, si el sistema mexicano empezó a tener muchas deficiencias, entonces el argentino, que es más o menos parecido, también. Entonces, por efecto contagio, muchos inversores retiraron su dinero de la Argentina. Eso se llamó el efecto tequila. Y nosotros prácticamente no pudimos hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros dependíamos de esos dólares, por decirlo de alguna manera. Todo este sistema de la convertibilidad era todo muy bonito, muy hermoso, todo bien, en la medida en que haya dólares para llevar a cabo, digamos, la emisión de pesos. Pero si no había dólares, lo que pasaba era que la ecuación no cerraba. Entonces, en la medida en que
los dólares se iban por miedo a que pase algo como en México y no volvían, el gobierno tuvo que empezar a achicar el circulante de pesos, por decirlo de alguna manera. O, en su defecto, pedir préstamos en dólares para cubrir esa deficiencia de los dólares que no venían. Entonces ahí empezó a generarse el problema que después iba a estallar en el 2001. ¿No? La convertibilidad finalmente no iba a tener un buen futuro porque como ya no venían más dólares de afuera, ya se habían acabado la posibilidad de privatizar cosas, pues no había más nada, el boom posguerra fría ya se había acabado, los inversores ya empezaban a tener miedo, ya nadie quería poner plata en la Argentina, entonces la única que quedaba era pedir préstamos o, en su defecto, achicar el circulante de pesos para que la ecuación, como dije antes, del Banco Central diera 1 a 1. Y bueno, o sea, de una manera u otra íbamos camino a un problema. O se generaba más pobreza porque se retiraba dinero de la calle, suspendiendo obras públicas, suspendiendo empleados, etcétera, etcétera. O, en su defecto, se pedían préstamos que después a futuro había que pagarlos. ¿No? Bueno, así que bueno, más o menos este fue un resumen general de la década del 90. Un tema que todavía, como es bastante reciente, está en estudio, cómo se desarrolló, las causas, las consecuencias y demás. Pero bueno, espero que les haya resultado, digamos, hayan podido entender más o menos de qué se trata, de qué se trató el asunto, y bueno, cualquier duda ya saben que pueden preguntar. Bueno, un abrazo a todas y a todos y a todas y a todes, si quieren también. Bueno, hasta la próxima.